Era un domingo cualquiera, exactamente a las 13:00 horas, cuando el aire en mi propio comedor se volvió irrespirable, cargado de una tensión eléctrica que hacía vibrar la porcelana sobre la mesa. Estábamos en medio del almuerzo de despedida, o al menos eso creía yo, con el aroma a asado llenando la sala y las copas de vino a medio llenar frente a mis consuegros, Lucía y Horacio Guzmán. Todo parecía seguir el guión de una familia feliz, hasta que mis ojos se posaron en el sobre blanco, acolchado y seguro, que descansaba junto al centro de mesa. Mis pasajes de avión a Europa representaban mucho más que un simple viaje turístico. Eran mi escape, mi oxígeno y la culminación de un sueño postergado durante décadas. Sin embargo, la mano de Camila, mi nuera, con sus uñas perfectamente manicuradas en un rojo agresivo, se deslizó sobre el mantel como una serpiente acechando a su presa, tomando el sobre con una naturalidad que me heló la sangre y detuvo mi corazón por un segundo eterno. Camila sostuvo el sobre en el aire, asegurándose de que todos, en la mesa, e incluso los vecinos que podían ver a través de la ventana abierta, fueran testigos de su acto de autoridad. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores, comenzó a rasgar el papel lentamente, disfrutando de cada fibra que se rompía. El sonido, un crack seco y prolongado, cortó la conversación trivial de los Guzmán como un cuchillo afilado. No lo hizo con rabia explosiva, sino con una calma pedagógica, como quien corrige a un niño travieso que no sabe lo que hace. Mis manos, que sostenían los cubiertos, se cerraron con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pero mi entrenamiento de años manteniendo la compostura en situaciones límite me impidió saltar sobre ella. Observé, paralizada por la incredulidad, cómo el código de barras y mi nombre impreso se separaban inexorablemente, convirtiéndose en basura inútil frente a mi propia ensalada. Entonces, con la voz impostada que usaba para hablar por teléfono con sus amigas de la alta sociedad, Camila soltó la sentencia que pretendía anularme como ser humano racional. Isabel, entienda, usted ya no está lúcida para viajar sola a Europa. Es por su bien. El dinero se queda en la cuenta de la casa para cosas realmente necesarias, dijo, depositando los restos del sobre la mesa con delicadeza fingida. Sus palabras no eran un consejo, eran un diagnóstico público, una declaración de incapacidad diseñada para humillarme frente a sus padres y mi hijo. Buscaba etiquetarme como una anciana senil que necesita tutela, justificando así su control absoluto sobre mis finanzas y mi vida. La preocupación en su tono era tan falsa como las perlas que llevaba al cuello, pero sabía que, para los espectadores externos, ella estaba actuando como la nuera responsable que cuida a la suegra. Difícil. Miré desesperadamente a mi hijo, Renato, buscando un atisbo de defensa, una señal de que el hombre de 36 años que crié todavía habitaba en mi Timtiasna, ese cuerpo. Pero Renato, cobarde y disminuido, simplemente bajó la mirada hacia su plato, incapaz de sostener el contacto visual conmigo, avergonzado pero sumiso ante la voluntad de su esposa. A través del ventanal, vi cómo mi vecina, doña Mireia, susurraba algo rápidamente al oído de su esposo don Fausto. La humillación había traspasado las paredes de mi hogar. El silencio de los consuegros Guzmán fue aún más ensordecedor. Ellos siguieron comiendo, validando con su indiferencia el atropello que su hija acababa de cometer. En ese instante comprendí que estaba sola en esa mesa, rodeada de buitres que esperaban mi colapso definitivo para repartirse los restos de mi patrimonio. La soledad se sintió física, un frío que me recorrió la espalda. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello, una mezcla de indignación y dolor agudo, pero mi mente de excontadora, siempre meticulosa, comenzó a procesar los números automáticamente. Esos pedazos de papel destrozados no eran solo celulosa y tinta. Representaban exactamente $1,200, el fruto de 3 años de ahorros hormiga, privándome de cafés, ropa nueva y pequeños lujos. Eran 1.095 días de disciplina financiera que Camila acababa de destruir en menos de 10 segundos con una sonrisa en los labios. No era solo el dinero.
era el desprecio absoluto por mi esfuerzo, la asunción arrogante de que mis deseos valían menos que sus caprichos decorativos o sus necesidades de estatus. El valor financiero era recuperable, tal vez, pero el valor simbólico de ese acto de vandalismo emocional marcó un punto de no retorno en nuestra relación. Algo dentro de mí, un interruptor de tolerancia que había estado encendido por años, se apagó de golpe. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire viciado de la traición, y obligué a mi voz a salir firme, sin el temblor que ella esperaba provocar. Me incliné levemente hacia adelante, clavando mis ojos en los suyos, ignorando a la audiencia que esperaba mi llanto o mis gritos histéricos. Esos pasajes costaron mis ahorros de 3 años, Camila. No debiste tocar lo que no es tuyo, dije en voz baja, con una serenidad que contrastaba violentamente con la agresión que acababa de sufrir. No hubo lágrimas, no hubo súplicas. Mi tono fue el de una jueza dictando sentencia, no el de una víctima pidiendo clemencia. Vi un parpadeo de duda en sus ojos, una fracción de segundo donde su sonrisa vaciló, pero rápidamente recuperó su máscara de arrogancia, segura de que mi advertencia era tan frágil como mi supuesta lucidez. Camila soltó una risita nerviosa y despectiva, sacudiendo las manos como si se limpiara el polvo de mi dignidad. «Ay, Isabel, no sea dramática. Estamos cuidando su patrimonio. Debería agradecernos en lugar de ponerse difícil», respondió, volviendo a su comida como si nada hubiera pasado. Los pedazos de los boletos yacían esparcidos sobre el mantel de lino, una escena del crimen que nadie más parecía querer reconocer. La dinámica de poder en la mesa era clara. Ella tenía la fuerza bruta, la juventud y el respaldo de la familia. Yo solo tenía mi supuesta vejez y mi silencio. Pero lo que Camila no sabía es que subestimar a una mujer que ha construido su vida desde cero es el error más costoso que alguien puede cometer. Ella veía a una anciana indefensa. No veía a la estratega que había pagado cada ladrillo que nos rodeaba. Con movimientos lentos y deliberados, sin dejar de mirar a mi hijo que seguía fingiendo invisibilidad, extendí mi mano hacia el centro de la mesa. Comencé a recoger los fragmentos de los boletos, uno por uno, con una dignidad ceremonial. El sonido del papel arrugado al ser rescatado fue el único ruido en la sala. No dejé ni un solo trozo, ni siquiera el más pequeño que había caído cerca de la copa de Horacio. Alisar cada pedazo fue doloroso, como acariciar una herida abierta, pero necesario. Eran la prueba física del delito, la evidencia tangible de su crueldad y de su intromisión ilegal en mis asuntos. Los doblé con cuidado, asegurándome de no perder nada, y los guardé en el bolsillo de mi chaqueta de punto, sintiendo su peso ligero contra mi cuerpo, como una promesa de retribución futura. Me levanté de la mesa sin pedir permiso, dejando mi comida intacta. La silla arrastrada contra el suelo rompió el silencio incómodo, haciendo que doña Mireia estirara el cuello desde su jardín para ver mejor. «Buen provecho», dije, y mi voz sonó metálica, vacía de cualquier afecto maternal. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, que ahora era el cuarto de servicio porque Camila había decidido que mi dormitorio principal era mejor como su estudio. Mientras me alejaba, escuché a Camila suspirar ruidosamente. Es imposible tratar con ella, pero ya no me importaba. En mi bolsillo los pasajes rotos ardían. No iba a llorar por un viaje perdido. Iba a asegurarme de que el próximo viaje que se hiciera en esta casa fuera definitivo, y no sería yo quien hiciera las maletas. El plan comenzó a formarse en ese preciso instante. Cerré la puerta de lo que ahora llamaban cuarto de huéspedes, aunque en realidad era un depósito glorificado de cosas viejas, y me dejé caer sobre la cama estrecha. El silencio de la casa contrastaba con el ruido ensordecedor de mis recuerdos, que golpeaban mi mente con la fuerza de una deuda impagada. Camila veía estas paredes como un derecho adquirido por matrimonio, un escenario gratuito para sus fotos de redes sociales, pero no tenía ni la menor idea de la argamasa real que sostenía esta estructura. Mi sudor, mi angustia y mi juventud entregada a plazos. Mientras acariciaba la textura rugosa de los pasajes rotos en mi bolsillo, mi mente viajó 25 años atrás, a una época donde mis manos no tenían manchas de la edad,
sino callos endurecidos por el cloro y la lejía industrial del Hospital Central, donde dejé mi vida, turno tras turno. Recordé con una claridad dolorosa las noches de 1999, cuando mi esposo acababa de fallecer y me dejó sola con una hipoteca monstruosa y un hijo adolescente que necesitaba estabilidad. Durante 5 años ininterrumpidos, trabajé el turno nocturno, de 10 horas p.m. a 6 horario a.m., fregando pasillos interminables de linóleo blanco, bajo luces fluorescentes que parpadeaban como mi esperanza. Mis rodillas conocían cada centímetro de suelo de ese hospital mejor que mi propia cama. Cada cheque que recibía, con sus descuentos y horas extras mal pagadas, no iba a ropa ni a vacaciones. Iba directo al banco para amortizar la deuda de esta casa de 450 metros cuadrados. No era solo ladrillo y cemento. Era la promesa que le hice a Renato de que nunca le faltaría un techo. Una promesa que cumplí fregando vómito y sangre ajena, mientras el resto del mundo dormía. Fui yo, y nadie más, quien liquidó el 100% de la propiedad en un plazo récord de 20 años, privándome de todo lo que una mujer de mi edad podría desear. Recuerdo el día exacto en que fui al banco a firmar la escritura final. Llevaba el mismo abrigo remendado de hacía 3 inviernos y los zapatos con la suela desgastada, pero caminaba con la cabeza alta de una reina. El oficial de crédito me miró con sorpresa al ver que una viuda, con un sueldo de limpieza y contabilidad freelance, había logrado lo que muchos empresarios no podían. Esa escritura que ahora descansaba en una caja fuerte, olvidada por todos menos por mí, era mi trofeo de guerra. Sin embargo, para Camila, esa historia no existía. Para ella, la casa simplemente estaba ahí, como si hubiera brotado de la tierra lista para ser habitada por su arrogancia. Pero mis sacrificios no terminaron con la hipoteca. La sangría financiera continuó mucho después, alimentada por el amor ciego de una madre que no sabe decir que no. Hace exactamente 5 años, la memoria me llevó a la cocina, mi cocina entonces, donde Renato lloraba sobre la mesa con la cabeza entre las manos. Su pequeña empresa de logística estaba al borde de la quiebra y los acreedores amenazaban con embargar su auto. Sin pensarlo 2 veces, saqué mi chequera y escribí una cifra que me mareaba. $15,000. Eran mis ahorros para un fondo de salud, mi seguridad para la vejez. Mamá, te juro que esto es solo un préstamo. Siempre tendrás tu lugar aquí. Eres la matriarca, me dijo con lágrimas en los ojos al tomar el cheque. Esa frase, siempre tendrás tu lugar, resonó ahora en mi cabeza con un eco amargo y traicionero. Ese dinero salvó su negocio, pero también compró mi propia jaula, porque fue el éxito de esa empresa lo que atrajo a Camila. Cuando ella entró en nuestras vidas hace 4 años, lo hizo como un huracán de modernidad y buen gusto, arrasando con la historia que habitaba en cada rincón. Recuerdo la tarde en que llegué del supermercado y encontré mi colección de porcelanas antiguas, piezas que había heredado de mi abuela y cuidado durante 40 años, dentro de una bolsa de basura negra en el patio. Camila se disculpó con una sonrisa plástica, diciendo que había sido un error de la empleada doméstica mientras reorganizaban para lograr un estilo minimalista. Escuché el crujido de las tazas rotas al levantar la bolsa y supe que no era un accidente. Era una declaración de principios. Mi pasado estorbaba su presente. La invasión fue sistemática y cruelmente disfrazada de convivencia familiar. Cuando nacieron mis nietos, asumí el rol de cuidadora principal, no por obligación, sino por amor, o eso me decía a mí misma para soportar el cansancio. Durante 3 años, cuidé a los niños 4 días a la semana, jornadas completas de 10 horas, ahorrándoles a Renato y Camila el costo de una niñera profesional y una guardería de élite. Hice el cálculo mental rápido, como la contadora que nunca dejé de ser. A una tarifa de mercado baja, les ahorré cerca de $800 mensuales, sumando casi $30,000 en 3 años. ¿Y cuál fue mi pago? Quejas constantes sobre cómo malcriaba a los niños y críticas sobre mi método anticuado de alimentación, mientras ellos usaban ese dinero ahorrado para sus escapadas de fin de semana
y cenas en restaurantes de moda. La dinámica de poder cambió sutilmente, centímetro a centímetro, hasta que me encontré viviendo como una intrusa en mi propia propiedad. La regla de la cocina fue uno de los golpes más bajos. Camila estableció que después de las 8:00 p.m., la cocina estaba cerrada para mantener la limpieza y el orden visual para sus visitas matutinas. Yo, que había pagado cada electrodoméstico y cada baldosa de ese lugar, me vi obligada a esconder galletas y botellas de agua en mi habitación como una delincuente, temerosa de hacer ruido y despertar su ira pasivo-agresiva. Si bajaba por un té, me encontraba con sus notas adhesivas en la nevera, recordándome las normas de convivencia, escritas con caligrafía redonda y corazones irónicos, como si me estuviera educando. Luego vino la humillación de la llave. Ocurrió hace 6 meses, un martes lluvioso. Llegué empapada después de visitar a una amiga y no encontré mis llaves en el bolso. Camila me abrió la puerta con una expresión de paciencia infinita, como quien atiende a un niño con retraso. «Isabel, es la segunda vez este mes. Creo que ya no es seguro que tengas la llave maestra. Podrías perderla y ponernos en riesgo a todos», dijo con esa voz suave que usaba para ocultar sus órdenes. Me tendió una copia simple que solo abría la puerta de servicio y el portón lateral, quitándome simbólicamente el acceso principal a mi propio castillo. Renato estaba ahí, mirando la televisión, y no dijo nada. Acepté la llave pequeña con manos temblorosas, no por demencia, sino por la rabia contenida de ver cómo me despojaban de mi autoridad. No solo controlaban mi acceso físico, sino que intentaron extender sus tentáculos a mi autonomía financiera bajo la excusa de ayudarme. Camila comenzó a insistir en que la banca en línea era demasiado compleja para mí y que los estafadores estaban a la orden del día. «Déjame instalarte la app en mi teléfono. Así yo controlo que no te roben», sugirió una noche mientras servía el café. Tuve que mentir y decir que el banco requería mi presencia física para todo, protegiendo mis últimos reductos de independencia. Pero notaba cómo sus ojos escaneaban cualquier carta del banco que llegaba al correo, buscando saldos, buscando cuánto me quedaba para saber cuánto más podían exprimir antes de que yo me convirtiera en una carga total. Lo más doloroso no eran los objetos perdidos ni el dinero gastado, sino la reescritura de la historia que Camila estaba llevando a cabo, con la complicidad silenciosa de mi hijo. Ante los vecinos y amigos, ella era la santa que había acogido a la suegra viuda. Yo era la carga excéntrica que vivía de su caridad. Doña Mireya me había comentado un día, con falsa preocupación, que Camila le había dicho que yo sufría de principios de demencia senil y que por eso a veces decía cosas sin sentido sobre que la casa era mía. Esa mentira era la coartada perfecta para invalidar cualquier reclamo futuro que yo pudiera hacer. Estaban construyendo una jaula legal y social alrededor de mí, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira. Me levanté de la cama y caminé hacia el pequeño espejo manchado que colgaba en la pared del cuarto de servicio. La mujer que me devolvía la mirada tenía el pelo blanco y arrugas profundas. Sí, pero en sus ojos no había niebla ni confusión. Había una claridad cristalina, la misma que tenía cuando calculaba impuestos complejos o negociaba con proveedores del hospital. Había pasado 25 años construyendo, pagando, cuidando y cediendo, creyendo que el amor familiar era una moneda de cambio segura. Me equivoqué. El amor de Renato tenía precio y el respeto de Camila era inexistente. Pero mientras miraba mi reflejo, una certeza fría se instaló en mi pecho. Ellos creían que estaban lidiando con una anciana frágil. Habían olvidado que, antes de ser abuela, fui una sobreviviente. Saqué una pequeña libreta de contabilidad que guardaba, bajo el colchón, un hábito de toda la vida. En la columna del debe, anoté mentalmente no solo los $15,000 del préstamo y los $1,200 de los pasajes, sino también el valor del alquiler de mercado de esta casa durante 4 años, los servicios de niñera no pagados y el daño moral de cada humillación. La suma era astronómica. Ellos pensaban que yo estaba en deuda por dejarme vivir aquí. La realidad matemática era que ellos vivían de prestado en mi sacrificio. Cerré la libreta con un golpe seco.
El tiempo de los lamentos había terminado con el sonido de esos pasajes rompiéndose. Ahora comenzaba el tiempo de la auditoría final, y el saldo iba a ser ejecutado con el rigor de una ejecución hipotecaria. Esa noche, cuando la casa finalmente quedó sumergida en un silencio denso y solo se escuchaba el zumbido lejano del refrigerador, me encerré en mi cuarto con la determinación de un forense que se prepara para una autopsia. Saqué los fragmentos de los boletos de avión de mi bolsillo y los esparcí sobre la colcha desgastada, iluminada apenas por la lámpara de lectura que había logrado rescatar de la purga decorativa de Camila. Mis manos, firmes y precisas, comenzaron la tarea de reconstruir el crimen. Con un rollo de cinta adhesiva transparente, fui uniendo cada pedazo, buscando que los bordes coincidieran a la perfección, como si, al reparar el papel, pudiera también reparar la falta de respeto que había sufrido horas antes. El sonido de la cinta desenrollándose era el único ruido en la habitación, un siseo constante que marcaba el inicio de mi contraataque silencioso. Al terminar, sostuve la hoja remendada contra la luz. Las cicatrices del papel eran visibles, cruzando mi nombre y el destino, Madrid, como heridas de guerra que se niegan a sanar. Ese documento ya no servía para viajar. El código de barras estaba irremediablemente dañado, pero ahora tenía un valor mucho mayor como evidencia tangible de la agresión financiera y emocional. No era simplemente basura, era la prueba A de un expediente que estaba empezando a compilar mentalmente. Lo alisé con cuidado y lo pegué en la primera página de mi libreta de contabilidad, anotando la fecha, la hora y los testigos presentes con mi caligrafía impecable de ex contadora. Al cerrar la tapa dura de la libreta, sentí una extraña satisfacción. Por primera vez en años, no estaba reaccionando a sus ataques, sino documentándolos para un propósito superior. A la mañana siguiente, esperé pacientemente a que la rutina de la casa siguiera su curso. Escuché los portazos, el motor del auto de Renato alejándose y el silencio posterior que indicaba que estaba sola en mi propio territorio. Me dirigí directamente a lo que solía ser el despacho de mi esposo y que ahora Renato usaba como su oficina de proyectos, un lugar donde supuestamente trabajaba, pero donde yo sabía que pasaba horas jugando videojuegos. Mi objetivo no eran sus juegos, sino la impresora multifuncional que compartíamos en red y la pila de correspondencia que él acumulaba con desidia sobre el escritorio. Sabía que Renato era descuidado con el papel, confiando en que su madre, senil, no entendería los documentos complejos que dejaba a la vista. Esa subestimación sería su perdición. Comencé a revisar los extractos bancarios que habían llegado por correo físico y que aún estaban en sus sobres abiertos, mezclados con revistas de autos y catálogos de tecnología. Mis ojos entrenados escanearon las columnas de débitos y créditos con la velocidad de un escáner profesional, buscando anomalías en las cuentas conjuntas que, teóricamente, eran para el mantenimiento del hogar. Lo que encontré me hizo detener la respiración. Una serie de transferencias recurrentes bajo el concepto genérico de gastos varios que no correspondían a ninguna factura de luz, agua o gas. Eran montos de 400, 6 taros y hasta $800, desviados sistemáticamente hacia una cuenta que no reconocí de inmediato, pero cuya frecuencia delataba un patrón de robo, hormiga descarado. Profundizando más, encendí la computadora de escritorio, que afortunadamente tenía la contraseña guardada en el navegador por pura pereza de mi hijo. Accedí al historial de movimientos del último año y crucé los datos con mis propias notas de gastos domésticos. La discrepancia era abismal. En total, habían drenado $5,000 de mi cuenta de ahorros en los últimos 12 meses, dinero que yo creía seguro. Al rastrear el destino final de esos fondos, encontré el pago de las tarjetas de crédito personales de Camila, tiendas de ropa, salones de belleza y cenas en restaurantes exclusivos aparecían financiados con mi pensión de viudez. Imprimí cada hoja, sintiendo cómo el papel caliente salía de la máquina, confirmando que no solo eran ingratos, eran ladrones que vivían de mi sangre. Mientras la impresora escupía la evidencia del desfalco, mi mirada se desvió hacia la papelera de metal bajo el escritorio, que estaba desbordada de papeles arrugados. Algo en el membrete
de uno de los documentos, visible entre envoltorios de comida rápida, llamó mi atención. El logo de una notaría que no era la del doctor Aragón. Mi instinto se disparó. Me agaché, ignorando el dolor en mis rodillas, y pesqué la bola de papel para alisarla sobre la superficie de madera. Era un borrador, lleno de tachones y correcciones con bolígrafo rojo, de un documento legal titulado Poder Notarial Irrevocable de Administración y Dominio. Al leer las cláusulas, sentí un frío glacial recorrerme la espalda que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. El documento estaba redactado para otorgarle a Renato poder absoluto sobre mis bienes, incluida la facultad de vender propiedades sin mi consentimiento explícito, alegando motivos de salud. En los márgenes había notas escritas con la letra redonda de Camila. ¿Es necesario el certificado médico ahora o después? Y verificar impuestos de venta. No solo querían mi dinero actual, estaban preparando el terreno legal para liquidar mi patrimonio en vida, probablemente para comprar esa casa en el barrio privado con la que Camila soñaba en voz alta. Ese papel arrugado era la prueba de que su plan no era improvisado. Era una conspiración premeditada para despojarme de todo lo que tenía antes de que yo pudiera defenderme. Lo guardé junto con los extractos bancarios, sintiendo que el peso de la traición era físico. Esa misma tarde, el destino, o tal vez la justicia divina, me entregó la pieza más dolorosa y contundente del rompecabezas. Camila llegó a casa temprano, quejándose de un dolor de cabeza, y dejó su iPad desbloqueado sobre la isla de la cocina mientras subía a buscar una pastilla. La pantalla brillaba, mostrando la interfaz de WhatsApp web, abierta en una conversación con mami, Lucía Guzmán. Sabía que tenía segundos antes de que bajara, así que me acerqué con el corazón latiendo en la garganta. No tuve que buscar mucho. El último mensaje era un archivo de audio enviado el día anterior, justo después del almuerzo del domingo. Mis dedos temblaron levemente al presionar el icono de reproducción, asegurándome de que el volumen estuviera bajo para que solo yo pudiera escucharlo. La voz de Camila llenó el espacio entre nosotras, nítida y cargada de veneno, con una sinceridad brutal que nunca mostraba en persona. «Ay, mami, no te preocupes por el escándalo de ayer. La vieja no dura 2 años más. Está cada vez peor. Ya hablé con Renato y la vamos a pasar al asilo público en cuanto tengamos el poder firmado. La casa vale $500,000. Ya estuve viendo los muebles nuevos para la sala. Quiero tirar todo ese vejestorio en cuanto ella no esté», decía con un tono casual, como quien habla del clima o de una compra trivial. Escucharla planificar mi muerte y mi encierro con tanta frialdad fue un golpe más duro que cualquier insulto directo. La vieja no dura 2 años más. Esa frase se grabó en mi cerebro con fuego. Rápidamente me envié el archivo de audio a mi propio número y borré el registro del envío en su chat para no dejar rastro. Cuando Camila bajó las escaleras 5 minutos después, me encontró lavando una taza, de espaldas a ella. «Isabel, ¿viste mi cargador?», preguntó con su tono habitual de molestia contenida. «No, Camila, no he visto nada», respondí, y en cierto modo era verdad. Ya no veía a mi nuera, veía a una enemiga declarada. Ese audio era la confirmación moral que necesitaba para ejecutar mi plan, sin remordimientos. Ya no se trataba de una disputa doméstica, era una batalla por mi supervivencia y mi dignidad. Si ella pensaba que yo no duraría 2 años, yo le demostraría lo que puede hacer una vieja en una semana. Sin embargo, para cerrar el círculo, necesitaba la prueba definitiva, la llave maestra que abría y cerraba todas las puertas legales de este conflicto. Al día siguiente, aproveché mi salida semanal al mercado para desviarme hacia el Banco Central de la ciudad. Entré en la bóveda de seguridad con la solemnidad de quien visita un santuario. El aire acondicionado y el olor a metal pulido me dieron una extraña sensación de seguridad. El oficial del banco, un hombre mayor que me conocía desde hacía décadas, me saludó con respeto. Un contraste bienvenido con el trato que recibía en casa. Abrí mi caja de seguridad número 405 y allí, sobre un estuche de joyas vacío, descansaba el documento más importante de mi vida. La escritura pública de la casa, con sus sellos oficiales y el papel amarillento por el tiempo, era inobjetable. La extraje, con delicadeza,
leyendo las líneas que confirmaban mi realidad jurídica. Propiedad exclusiva de doña Isabel Ramírez, libre de gravámenes y usufructos. No había nombre de Renato, ni mucho menos de Camila. Legalmente, ellos eran huéspedes precarios, ocupantes que permanecían allí solo por mi gracia y tolerancia. Ese documento era mi espada y mi escudo. Le pedí al oficial que me hiciera una copia autenticada allí mismo. Para trámites personales, le dije con una media sonrisa. Tener esa copia certificada en mis manos me devolvió la postura erguida que había perdido en los últimos meses. De regreso a casa, con la copia de la escritura en mi bolso, miré la fachada de mi hogar con ojos nuevos. Ya no la veía como el lugar donde me humillaban, sino como el activo que pronto recuperaría. Camila creía que las cortinas nuevas y la pintura moderna la hacían dueña del lugar, pero el papel en mi bolso decía lo contrario. La ignorancia de ellos sobre la verdadera naturaleza de la propiedad era su mayor debilidad. Ellos jugaban a las apariencias. Yo jugaba con la ley. La evidencia estaba completa. El motivo, audio, el medio, borrador del poder, la oportunidad, robo bancario y mi defensa, la escritura. El expediente estaba cerrado. Esa noche cené en silencio mientras Camila hablaba entusiasmada sobre un viaje de fin de semana que planeaban hacer para desestresarse de la situación. Renato y yo necesitamos un respiro. Nos vamos el viernes al resort de la costa. Te dejaremos comida preparada, anunció sin siquiera invitarme, asumiendo que yo me quedaría guardando el fuerte como siempre. Casi sonreí. No sabían que me estaban regalando la ventana de oportunidad perfecta. Su arrogancia les impedía ver que me estaban dejando sola, con el acceso total a la casa, justo cuando yo tenía todas las armas cargadas. Que disfruten. Les hará bien, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, mis palabras fueron sinceras. Les haría muy bien, porque sería su última noche de paz. Antes de subir a dormir, hice una última parada estratégica en la cocina. Sobre la nevera Camila había pegado un calendario magnético, donde marcaba sus eventos sociales con colores brillantes. El fin de semana estaba marcado con un relax total. Tomé un rotulador negro de mi bolsillo y, en mi mente, visualicé una X gigante sobre esos días. No toqué el calendario físico para no levantar sospechas, pero marqué internamente los plazos. Tenía 48 horas desde que salieran por la puerta para ejecutar una operación que normalmente tomaría semanas. Miré a mi alrededor, a los muebles que Camila había elegido, a los cuadros que ella había colgado, y me despedí de ellos. Subí a mi habitación y saqué la caja de zapatos donde ahora guardaba todo: los pasajes remendados, los extractos bancarios con los robos resaltados en amarillo fosforescente, el borrador del poder arrugado, la memoria USB con el audio de WhatsApp y la copia fresca de la escritura. Puse la caja debajo de mi cama, justo al lado de mis zapatos de salir. Esa caja era más peligrosa que una bomba de tiempo. Contenía la destrucción de su estilo de vida parasitario. Me acosté, y por primera vez desde el incidente del domingo, dormí profundamente. No soñé con venganza, soñé con espacios vacíos, con paredes blancas y limpias donde resonaba solo mi propia voz, libre al fin. El despertar fue nítido. La fase de recolección había terminado. La fase de ejecución estaba a punto de comenzar. Sabía que el siguiente paso requería precisión quirúrgica. No podía permitirme errores emocionales. Necesitaba un aliado externo que validara todo lo que había descubierto y convirtiera estos papeles en acciones legales irreversibles. El nombre del doctor Esteban Aragón brilló en mi mente. Él había sido amigo de mi esposo, pero más importante aún, era un hombre de leyes de la vieja escuela, de los que valoran la propiedad privada y el respeto a los mayores por encima de todo. Mañana sería el día de convertir la evidencia en sentencia. Miré por la ventana hacia el jardín que yo misma había plantado y que Camila ahora quería pavimentar para hacer una zona de barbacoa moderna. Disfruta tus plantas mientras puedas, Isabel, me había dicho ella una vez con sorna. La ironía era que las plantas seguirían aquí mucho después de que ella se hubiera ido. La naturaleza, como la propiedad, tiene raíces profundas que los superficiales no pueden entender. Toqué el cristal frío de la ventana y susurré para mí misma: todo esto es mío, y pronto, solo mío. La
decisión estaba tomada. No habría gritos, no habría peleas, solo habría una realidad legal cayendo sobre ellos, como una guillotina invisible. Me senté en el borde de la cama y revisé mi agenda mental. Lunes, Dr. Aragón. Martes, estrategia de sumisión fingida. Viernes, la mudanza. Cada paso dependía del anterior. La evidencia que había reunido en estos 2 días era el combustible, pero el plan requiere frialdad. Recordé la mirada de Renato en la mesa, su cobardía, y cualquier rastro de culpa se evaporó. Él había elegido a su esposa y su comodidad por encima de su madre. Ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa elección. La madre abnegada había muerto en esa mesa de almuerzo. Había nacido la propietaria. Guardé la libreta de contabilidad en mi bolso de mano, lista para salir a primera hora. La casa dormía, ajena a que su dueña estaba despierta y armada con la verdad. Los fantasmas de mis sacrificios pasados, de esas noches fregando pisos en el hospital, parecían asentir desde las esquinas oscuras, dándome su aprobación. Había trabajado demasiado duro para terminar mis días como una invitada tolerada en mi propio hogar. La justicia estaba a punto de ser servida, y sería un plato frío, servido en una mesa vacía. El lunes amaneció con un cielo gris plomo que reflejaba mi estado de ánimo, frío, imparcial y listo para la tormenta. A las 09:00 am, en punto, empujé la pesada puerta de roble del despacho del doctor Esteban Aragón, ubicada en el centro financiero de la ciudad. El olor a cuero viejo, cera para madera y papel timbrado inundó mis sentidos, un aroma que gritaba legalidad y orden, todo lo contrario al caos emocional que reinaba en mi casa. Esteban, un hombre de 65 años con la seriedad grabada en las arrugas de su frente, me recibió no con un abrazo, sino con un apretón de manos firme. Sabía por qué estaba allí. Coloqué mi caja de evidencia sobre su escritorio inmaculado, con la delicadeza de quien deposita una bomba activada, y me senté, alisando mi falda con una calma que desmentía el latido frenético de mi corazón. Sin perder tiempo en cortesías vacías, desplegué mi arsenal. Los extractos bancarios con los $5,000 desviados, resaltados en neón, la transcripción del audio de WhatsApp donde Camila me condenaba al asilo, y la copia fresca de la escritura de propiedad. Esteban ajustó sus gafas de lectura y revisó cada documento en silencio. El único sonido en la sala era el rasguido de su pluma estilográfica tomando notas y el tic-tac de un reloj de péndulo que parecía contar los minutos que le quedaban a Camila en mi reino. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado de la curiosidad profesional a una indignación contenida. ¿Sabes lo que esto significa, Isabel?, preguntó, golpeando el borrador del poder notarial que había rescatado de la basura. Esto es intento de fraude por abuso de confianza. Podríamos ir por lo penal. Negué con la cabeza lentamente. No quería ver a mi hijo en la cárcel, por muy débil que fuera. Quería darle una lección de vida, no un antecedente penal. Quiero algo más rápido y definitivo, Esteban. Quiero la revocación de comodato precario. Quiero que entiendan que viven allí porque yo lo permito y que ese permiso ha expirado, dije con voz firme. Esteban asintió, entendiendo la estrategia. Redactamos juntos la notificación notarial de desalojo inmediato, otorgándoles el plazo legal mínimo de 30 días para vaciar la propiedad de sus pertenencias personales, pero con una cláusula de cese de convivencia, inmediata por violencia psicológica documentada. El documento era una obra de arte legal, blindado contra cualquier pataleta de Camila. Al salir de la notaría sentí que el pavimento bajo mis pies era más sólido. Mi siguiente parada fue el banco, donde ejecuté una maniobra financiera silenciosa pero letal. Solicité el bloqueo preventivo de mis cuentas principales y la emisión de nuevas tarjetas con códigos distintos, dejando activas solo las antiguas que estaban en poder de Renato y Camila, pero con un límite de crédito reducido drásticamente a $50, lo justo para gasolina, sin que ellos lo supieran aún. También di de baja los débitos automáticos de los servicios de la casa: luz, agua, internet de alta velocidad y televisión por cable premium. Si querían lujos, tendrían que ponerlos a su nombre y pagarlos con su dinero. Salí del banco con la sensación de haber cortado el cordón umbilical que alimentaba al parásito.
El martes fue el día de mi fiesta, la actuación de mi vida, digna de un premio de la Academia. Me desperté temprano y preparé el desayuno, comportándome con una sumisión exagerada. Cuando Camila bajó a la cocina, me disculpé por el malentendido de los pasajes. Tenías razón, Camila. Tal vez ya no estoy para esos trotes de viajar sola. Me he puesto un poco sensible con la edad, le dije bajando la cabeza humildemente mientras le servía el café. Vi cómo sus hombros se relajaban y esa sonrisa de triunfo reaparecía en su rostro. Ella necesitaba creer que había ganado para bajar la guardia, y yo le estaba sirviendo su victoria en bandeja de plata para que se atragantara con ella más tarde. Para sellar mi supuesta rendición, hice el movimiento táctico más arriesgado. Saqué mi tarjeta de crédito, la antigua, la que ya tenía el límite recortado pero que aún funcionaba para una última transacción pequeña, y la dejé sobre la mesa. Sé que querían ir al resort este fin de semana. Tómenla. Inviten a sus amigos si quieren. Yo me quedaré aquí tranquila reorganizando mis cosas, como tú querías. Mentí sin parpadear. Los ojos de Camila brillaron con codicia. Ay, Isabel, qué bueno que entres en razón. Nos vendrá genial el descanso, dijo tomando el plástico sin dar las gracias. Habían mordido el anzuelo. Se irían el viernes temprano, dejándome el campo libre durante 48 horas. El miércoles y el jueves fueron días de una tensión insoportable. Me movía por la casa como un fantasma, empacando mis objetos más personales en cajas discretas que escondía en el fondo del armario. Fotos antiguas, joyas, documentos, ropa. Todo lo que definía mi identidad fue desapareciendo poco a poco de la vista, camuflado bajo la apariencia de una limpieza que Camila aprobaba con gestos condescendientes. Cada vez que ella pasaba por mi lado, tenía que reprimir el impulso de gritarle la verdad. ¿Estás tirando cosas viejas? Muy bien. Ya era hora, comentó al ver una bolsa de basura que en realidad contenía mi ropa de cama para llevar a la lavandería. Sí, estoy haciendo espacio, respondí con doble sentido. El viernes a las 08:00 am, la casa se llenó del ruido de maletas y prisas. Renato y Camila cargaban el auto, emocionados por su fin de semana de lujo, a mis supuestas costillas. «No me esperes despierta el domingo. Llegaremos tarde», me gritó Camila desde la puerta. Ni siquiera se despidió con un beso. Vi el auto alejarse por la calle y, en el momento exacto en que doblaron la esquina, mi postura cambió. Enderecé la espalda, respiré profundamente el aire de la libertad y saqué mi teléfono. Marqué el número que tenía guardado bajo Plan B. Ya se fueron. Pueden venir. Tienen luz verde para la operación relámpago. A las 08:30 am en punto, un camión enorme de mudanzas rápidas se estacionó frente a mi entrada, bloqueando la vista de los curiosos. Un equipo de 6 hombres uniformados bajó con la eficiencia de un comando militar. Yo tenía el inventario listo en mi mano. Todo lo que yo había comprado se iba. Y como yo había pagado el 95% del contenido de esa casa a lo largo de 30 años, la instrucción era devastadora. Vaciarlo todo. «Señora, ¿el sofá de cuero italiano también?», preguntó el capataz. «Sí, tengo la factura del 2018. Se va». «¿Y el televisor de 65 pulgadas de la sala?» «Lo pagué yo en Navidad. Se va. No dejen nada que tenga mi firma en el recibo». Comenzó el desmantelamiento. Ver salir los muebles fue una experiencia catártica. El sofá donde Camila se sentaba a criticarme, la mesa de comedor, donde rompieron mis pasajes, las alfombras persas que ella decía que eran demasiado coloridas. Todo salía por la puerta en una procesión de justicia poética. La casa, que minutos antes parecía un hogar burgués, empezó a revelar su verdadera naturaleza. Un cascarón vacío de concreto y yeso. El eco de los pasos de los mudanceros reemplazó el sonido de la televisión. Era como ver una cirugía donde se extirpa un tumor gigante, doloroso, pero necesario para la supervivencia del paciente. A las 11:00 am, doña Mireia, la vecina chismosa, salió a regar sus plantas con una curiosidad que casi la hacía caer sobre la cerca. Me vio en la puerta dirigiendo el tráfico de cajas y se acercó, incapaz de contenerse. «¿Isabel? ¿Qué pasa? ¿Te mudas?», preguntó con los ojos desorbitados al ver salir el refrigerador de doble puerta.
Me acerqué a la reja y la miré con una tranquilidad que la desconcertó. No, Mireia, solo estoy haciendo una limpieza profunda, sacando lo que sobra para que entre aire nuevo, le dije con una sonrisa enigmática. Sabía que ella sería el testigo perfecto cuando el drama estallara. Su testimonio de que yo estaba lúcida y en control sería vital. Para el mediodía la planta baja era un desierto. La cocina, que siempre había sido el corazón de la casa, lucía irreconocible sin la mesa, sin las sillas, sin el microondas, sin la cafetera express. Solo quedaban los gabinetes empotrados, vacíos por dentro. Me paré en el centro de la sala, donde la huella del sofá aún marcaba la alfombra inexistente, y escuché el silencio. Era un silencio puro, sin las vibraciones negativas de mi nuera. Cerré los ojos y visualicé cómo se vería esto en 48 horas. La imagen me dio fuerzas para seguir. No sentía culpa, solo una fría determinación contable. Estaba recuperando mis activos. A las 14:00 p.m., con el camión ya partiendo hacia un depósito de almacenamiento seguro que había alquilado a mi nombre, realicé la siguiente fase del bloqueo logístico. Llamé a la compañía de cable e internet. Buenas tardes, soy la titular de la cuenta 4589. Quiero solicitar la suspensión inmediata del servicio por mudanza. Sí, corte la señal ahora mismo, ordené. Imaginé la cara de Renato intentando conectar su consola de videojuegos el domingo y encontrando solo estática, sin internet, sin televisión, sin comodidades. La casa inteligente que tanto presumían se había vuelto tonta y muda en cuestión de minutos. A las 16:00 p.m. llegó el cerrajero, un hombre de pocas palabras que entendió la urgencia en mi voz. Quiero cambiar todas las cerraduras exteriores. Instale cilindros de seguridad de alta gama, de los que no se pueden copiar en la ferretería de la esquina, le instruí. Mientras él taladraba la puerta principal, sentí que cada giro del destornillador sellaba mi victoria. La llave que Camila llevaba en su bolso de diseñador, esa llave que me había quitado simbólicamente meses atrás, ahora era solo un pedazo de metal inservible. Yo sostenía el nuevo juego de llaves doradas en mi mano, sintiendo su peso real y metafórico. El control había vuelto a mí. Mientras el sol comenzaba a bajar, tiñendo las paredes desnudas de un naranja melancólico, preparé el escenario final. Saqué una silla de plástico blanca, una de esas baratas de jardín que habían quedado olvidadas en el patio, y la coloqué en el centro exacto de la sala de estar vacía. Era el único mueble en 450 metros cuadrados. Sobre el asiento, pegué con cinta azul el sobre manila lacrado, que contenía la notificación notarial del doctor Aragón. Encima del sobre, coloqué una nota adhesiva amarilla brillante, pequeña pero visible desde la entrada. No necesitaba escribir un testamento. Mi mensaje debía ser tan cortante como el sonido de mis pasajes rompiéndose. Escribí con mi mejor letra. Camila, querías espacio para tus muebles nuevos. Aquí lo tienes. Todo lo que había aquí era mío, igual que esta casa. Tienen 30 días legales para irse. La cerradura ha cambiado, igual que las reglas. Isabel, releí la nota 3 veces. Era perfecta, sin insultos, sin drama, solo hechos. La dejé allí, como un monumento al minimalismo que ella tanto predicaba. La ironía era deliciosa. Le estaba dando exactamente lo que había pedido, pero no como ella lo esperaba. A las 19:00 p.m., mi taxi llegó. Salí de la casa con una maleta pequeña de mano y mi bolso. No miré atrás con nostalgia. Miré atrás para asegurarme de que la puerta quedara bien cerrada con la nueva llave. El clic del mecanismo de seguridad fue la música más dulce que había escuchado en años. Me subí al taxi y le di al conductor la dirección de un hotel modesto pero cómodo, cerca del aeropuerto. «Al fin vacaciones, ¿eh, señora?», comentó el taxista al ver mi expresión de alivio. «Sí, joven, las vacaciones más largas de mi vida», respondí, sintiendo cómo la tensión de los hombros comenzaba a disiparse. En la habitación del hotel, rodeada de un silencio que yo había pagado y elegido, conecté mi celular al cargador. Abrí la aplicación de las cámaras de seguridad de la casa. Afortunadamente, el sistema de cámaras funcionaba con una red independiente y batería de respaldo que yo había instalado años atrás y que ellos nunca supieron gestionar. La pantalla de mi móvil me mostró la sala de estar en blanco y negro,
vacía, con la silla de plástico solitaria en el centro como un trono abandonado. Esa era mi vista. Me sentía como un director de cine esperando el momento del clímax. Todo estaba listo. La trampa estaba armada. El escenario estaba vacío y los actores principales estaban a punto de regresar a una realidad que no veían venir. Me recosté en la cama almidonada del hotel, revisando mentalmente cada paso. Lunes, legalidad asegurada. Martes, confianza ganada. Viernes, territorio recuperado. Faltaba solo el desenlace. Sabía que el sábado por la mañana, cuando intentaran abrir esa puerta, el mundo de Camila se vendría abajo. Y yo estaría observando, no como la víctima que llora en un rincón, sino como la dueña que recupera su castillo. Cerré los ojos, pero no para dormir, sino para repasar el guión de lo que sucedería mañana. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen, pero mi venganza se serviría en un plato vacío. El reloj en la mesita de noche marcó las 23:59. El viernes había terminado. La cuenta regresiva de su humillación había entrado en las horas finales. Mañana, a las 10:00 am, la realidad les golpearía en la cara con la fuerza de una puerta cerrada. Y yo, Isabel Ramírez, finalmente podría respirar. Apagué la luz, dejando que la oscuridad cómplice me abrazara, sabiendo que, por primera vez en 4 años, yo tenía el control absoluto del tiempo y del espacio. Mañana sería un gran día. La mañana del sábado se filtró a través de las cortinas pesadas de mi habitación de hotel, con una luz pálida y tranquila, muy diferente al caos emocional que solía despertar en mi propia casa. Eran las 07:00 am, y por primera vez en años, no me levanté sobresaltada por los gritos de mis nietos o las demandas impacientes de Camila por el desayuno. Me estiré entre las sábanas blancas y almidonadas, sintiendo una extraña mezcla de paz absoluta y una anticipación eléctrica que me recorría la columna vertebral. Encendí mi celular y fui directo a la aplicación de seguridad. La pantalla me mostró una imagen en gris y negro de mi sala de estar, vacía y silenciosa, con esa silla de plástico solitaria, presidiendo el espacio como una escultura de arte moderno. Nada se había movido. Mi trampa seguía intacta, esperando pacientemente a sus víctimas. A las 08:15 am, mientras disfrutaba de un café negro y amargo que me supo a gloria, mi teléfono vibró sobre la mesa de noche con una notificación urgente de la aplicación bancaria. El mensaje brilló en la pantalla. Transacción denegada, Resort Costa Azul. Intento de cargo por 480 $. Motivo: límite excedido. Una sonrisa involuntaria se dibujó en mis labios al leerlo. Mi pequeña maniobra financiera del lunes había funcionado a la perfección. Había reducido el límite de esa tarjeta específica a solo $50, lo suficiente para una emergencia menor, pero inútil para pagar los lujos y extras que Camila seguramente había consumido. Masajes, servicio a la habitación y vinos caros. La realidad financiera acababa de darles el primer mordisco y ni siquiera estaban cerca de casa. Imaginé la escena con una claridad cinematográfica. Camila en el mostrador de recepción, con sus gafas de sol de marca y su actitud altanera, pasando la tarjeta con desdén, solo para ver cómo la recepcionista le devolvía el plástico con una mirada de disculpa profesional. La vergüenza pública de un pago rechazado era el tipo de herida narcisista que Camila no toleraba. El teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. La pantalla mostraba la foto de Renato, una imagen de hace años donde sonreía, antes de convertirse en la sombra de su esposa. Dejé que sonara 3, 4, 5 veces. No era negligencia. Era control. Yo decidía cuándo hablar. Yo decidía el ritmo de esta interacción. Finalmente deslicé el dedo para contestar, poniendo el altavoz para no tener que pegar su desesperación a mi oído. «Mamá, por fin contestas». La voz de Renato sonaba tensa, cargada de pánico y vergüenza reprimida, con el ruido de fondo de un lobby de hotel ajetreado. «Tenemos un problema grave. La tarjeta no pasa. Dicen que no tiene fondos o que está bloqueada. Estamos en el checkout y hay gente esperando. Tienes que llamar al banco ahora mismo y autorizar el pago». Su tono era exigente, el de un hijo acostumbrado a que su madre resuelva los desastres económicos sin hacer preguntas.
No había un «hola» ni un «¿cómo estás?», solo la urgencia egoísta de quien se ve expuesto. Bebí un sorbo de café antes de responder, saboreando el silencio que se alargaba deliberadamente. «Renato, hijo, qué extraño», dije con una voz calmada, fingiendo esa torpeza tecnológica que ellos tanto criticaban. «Yo no he tocado nada. Quizás es el sistema del banco que falla los fines de semana. Sabes que esas cosas digitales a mí me confunden». Mentí con la fluidez de una actriz veterana. No iba a mover un dedo. No iba a llamar a nadie. Quería que sintieran, aunque fuera por un instante, el peso de sus propias deudas. Quería que metieran la mano en sus propios bolsillos y sacaran ese dinero que guardaban celosamente mientras gastaban el mío. Era una pequeña victoria pedagógica. Si quieren vida de ricos, que la paguen con su sueldo. De repente escuché un forcejeo al otro lado de la línea y la voz chillona de Camila irrumpió, rompiendo cualquier intento de diplomacia. «Isabel, deja de hacerte la tonta. Sé que hiciste algo. Llama al banco ya. Estamos pasando una vergüenza horrible», gritó, sin importarle quién la escuchara en el hotel. Su falta de respeto, incluso a la distancia, confirmó que mi decisión de vaciar la casa había sido la correcta. No había redención posible para ella. «Camila, no me grites. No tengo...» «Los códigos aquí. Están en la casa. Tendrán que pagar ustedes y luego lo arreglamos», sentencié con frialdad, cerrando la puerta a cualquier negociación. Hubo un silencio estupefacto al otro lado. La idea de usar su propio dinero, ese que estaba destinado a sus ahorros personales, intocables, les resultaba repulsiva. «Pero eso desajusta todo nuestro presupuesto del mes», balbuceó Renato, volviendo al teléfono. «Mamá, son casi $500. Exactamente la mitad de lo que costaban mis pasajes de avión», pensé. La justicia poética era deliciosa. «Lo siento, hijo. No puedo hacer nada desde aquí. Resuélvanlo como adultos. Nos vemos en casa», dije, y colgué antes de que pudieran replicar. La pantalla se oscureció, cortando su toxicidad. Esta pequeña batalla ganada cambió mi postura física. Ya no me sentía escondida en un hotel. Me sentía en una base de operaciones. Ellos estaban furiosos, sí, pero esa furia los haría cometer errores. Vendrían conduciendo a toda velocidad, llenos de indignación, preparando un discurso para regañarme y exigir que les devolviera el dinero. Estaban tan cegados por este inconveniente menor de $500 que no tenían la menor capacidad mental para anticipar la devastación total que les esperaba. Creían que el problema era una tarjeta de crédito. No sabían que el problema era que ya no tenían techo. Su arrogancia era mi mejor camuflaje. Me levanté y comencé a arreglarme para mi salida definitiva. No me puse la ropa de casa, ni el delantal que había sido mi uniforme durante años. Elegí un pantalón de tela elegante, una blusa de seda color marfil que guardaba para ocasiones especiales y mi abrigo beige favorito. Me miré al espejo y vi a una mujer que iba de viaje, no a una abuela que esperaba en la cocina. Me maquillé suavemente, ocultando las ojeras de las noches sin dormir, y me puse un poco de perfume. Era importante que, si me veían o si alguien me describía, la imagen fuera la de una mujer digna, entera y dueña de su destino. La Isabel sumisa se había quedado en el pasado. Hice el check-out del hotel con una tranquilidad pasmosa. El recepcionista me sonrió al entregarme la factura. «¿Todo bien con su estancia, señora Ramírez?», preguntó. «Excelente, joven. Ha sido una noche reveladora», le respondí. Pedí un taxi, no para ir a la casa, sino para ir al aeropuerto. Mi vuelo a Madrid salía por la tarde, pero yo necesitaba estar allí temprano, en terreno neutral, lejos de su alcance físico, pero conectada digitalmente para el acto final. Mientras el taxi recorría la autopista, sentí cómo la ciudad pasaba a mi alrededor, despidiéndose. Cada kilómetro que me alejaba de esa casa era un kilómetro ganado hacia mi libertad. A las 09:45 am, me instalé en una cafetería tranquila de la terminal internacional, con vista a las pistas de aterrizaje. Pedí un té y saqué mi celular, colocándolo sobre la mesa como un monitor de vigilancia. El wifi del aeropuerto era rápido,
y la imagen de las cámaras se veía nítida en alta definición. Mis manos, que temblaban ligeramente el día anterior, ahora estaban firmes al sostener la taza. Estaba segura. Tenía mi pasaporte en el bolso, mi dinero en una cuenta segura y mi dignidad intacta. Lo que estaba a punto de suceder en la pantalla ya no era mi tragedia. Era su realidad. Yo solo era una espectadora con asiento de primera fila. De repente, una notificación roja parpadeó en la parte superior de mi pantalla. Movimiento detectado. Cámara exterior 1. Garaje. Mi corazón dio un vuelco. No de miedo, sino de adrenalina pura. Eran las 10:05 a.m. El SUV gris de Renato acababa de entrar en el encuadre, girando bruscamente hacia la entrada del garaje. Se notaba la agresividad en la maniobra, frenando de golpe frente al portón. Habían llegado antes de lo previsto. Impulsados por la rabia del incidente en el hotel, se bajaron del auto golpeando las puertas. Pude ver a Camila gesticulando violentamente, seguramente quejándose todavía del dinero, y a Renato caminando con paso pesado hacia la puerta principal, buscando sus llaves. El escenario estaba listo. La tensión que había construido ladrillo a ladrillo, silencio a silencio, estaba a punto de romperse. Ellos creían que entraban a su casa para gritarle a una anciana. Inútil. No sabían que estaban a punto de entrar en un vacío que se tragaría sus gritos y sus pretensiones. Acerqué la pantalla a mis ojos, observando cada píxel, cada movimiento. Renato metió la mano en el bolsillo y sacó su llavero. Lo vi intentar insertar la llave en la cerradura. Una vez, 2 veces. Se detuvo, confundido. Miró la llave, miró la puerta. Volvió a intentarlo, forzando el metal. Camila se acercó, impaciente, empujándolo para probar con la suya. Ninguna entraba. El cilindro de seguridad de alta gama brillaba bajo el sol de la mañana. Impenetrable. El show había comenzado. Desde mi puesto de vigilancia en la cafetería del aeropuerto, vi cómo la situación en la entrada de mi casa escalaba rápidamente de un inconveniente menor a una crisis social en toda regla. Renato y Camila seguían forcejeando inútilmente con la cerradura, sudando bajo el sol de la mañana, cuando un elegante sedán negro se detuvo justo detrás de su camioneta. Mi corazón se aceleró al reconocer el vehículo. Eran Lucía y Horacio Guzmán, mis consuegros, que llegaban puntuales para la gran revelación de las reformas que Camila planeaba. Pero no venían solos. Del asiento trasero bajaron 2 personas más, un hombre y una mujer, vestidos con ropa de diseño y portando carpetas grandes, los famosos arquitectos. La escena era perfecta. Camila había convocado a una audiencia para presumir de su dominio sobre mi propiedad, y ahora esa misma audiencia la estaba viendo golpear la puerta de su propio reino como una intrusa desesperada, incapaz de franquear el umbral. Pude ver a través de la pantalla del celular cómo la postura de Camila cambiaba instantáneamente al ver a sus invitados. Se alisó el cabello, forzó una sonrisa tensa y caminó hacia ellos con los brazos abiertos, intentando bloquear la vista de Renato peleando con la chapa. «¡Mamá, papá! ¡Qué sorpresa! Llegaron un poco antes», parecía decir, gesticulando nerviosamente. Aunque el audio de la cámara exterior no era perfecto, sus movimientos corporales gritaban pánico. Les explicó algo rápido, señalando la puerta y luego su teléfono, probablemente inventando una mentira sobre una llave defectuosa o un descuido de la empleada doméstica. Los arquitectos intercambiaron miradas de confusión profesional, consultando sus relojes caros. La humillación pública, ese miedo que Camila tanto cultivaba en otros, empezaba a morderle los talones. Sin perder tiempo, y visiblemente alterada por la presión de tener a los expertos esperando en la acera, Camila sacó su teléfono y marcó frenéticamente. A los pocos minutos, una furgoneta de cerrajería 24 horas apareció en la calle, añadiendo un elemento de caos industrial a la reunión elegante. El cerrajero, un hombre corpulento con un cinturón de herramientas ruidoso, se acercó a la puerta principal sin ninguna ceremonia. Ver a un extraño taladrando la entrada de una residencia en un barrio exclusivo, con los dueños y sus invitados mirando desde el jardín, era la antítesis de la sofisticación que mi nuera pretendía proyectar. Los vecinos comenzaron a asomarse. Doña Mireia,
fiel a su papel de testigo social, salió a barrer su vereda, observando el espectáculo con ojos de águila, validando ante el barrio que los Duarte Ramírez estaban, literalmente, fuera de lugar. El sonido del taladro debió ser ensordecedor para ellos, pero para mí, que lo imaginaba desde la distancia, era la obertura de mi victoria. El cerrajero trabajó durante 20 minutos eternos, tiempo suficiente para que la conversación entre los Guzmán y los arquitectos se volviera incómoda y llena de silencios. Finalmente, con un clac metálico que resonó como un disparo, la puerta cedió. El cerrajero empujó la hoja de madera, pesada, y se hizo a un lado, esperando su pago. Camila, recuperando un poco de su arrogancia habitual, invitó a todos a pasar con un gesto teatral, ansiosa por dejar atrás el bochorno de la acera y deslumbrarlos con el interior de la casa. No sabía que estaba invitándolos a presenciar su ruina absoluta. El grupo entró en tropel. Primero Camila, luego Renato, seguidos por los padres y los arquitectos. Yo cambié rápidamente la vista a la cámara interior de la sala de estar. La imagen que se desplegó en mi pantalla fue de una belleza desoladora. La entrada triunfal de Camila se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Donde antes había alfombras persas, sofás de cuero italiano y mesas de caoba con jarrones de cristal, ahora solo había un vasto y resonante vacío. El piso de madera, desnudo y pulido, reflejaba la luz del sol que entraba sin filtros por las ventanas sin cortinas. El eco de sus pasos, que antes era absorbido por los textiles, ahora rebotaba en las paredes blancas, amplificando la soledad del espacio. La casa no estaba simplemente desordenada, estaba vaciada, como si un alma hubiera abandonado un cuerpo. La reacción de los arquitectos fue impagable. Se detuvieron en el umbral, con las carpetas bajo el brazo, mirando alrededor con incredulidad. ¿Es este el estilo minimalista radical del que nos hablaste, Camila?, pareció preguntar el hombre, con una ceja levantada. La broma cruel flotó en el aire. No había dónde sentarse, ni dónde apoyar una bebida, ni un solo punto focal visual que no fuera la ausencia de vida. La casa parecía un galpón industrial abandonado o una propiedad recién construida lista para la venta, no el hogar cálido y lujoso que Camila había prometido mostrarles para rediseñar. Su reputación de mujer de buen gusto se desmoronaba ante la evidencia de una realidad hueca. Lucía Guzmán, mi consuegra, rompió el silencio con una voz que denotaba más preocupación por el estatus que por la situación. Caminó hacia el centro de la sala, sus tacones resonando como martillazos. «Hija, ¿dónde están los muebles? ¿Dónde está el piano? ¿Nos han robado?», preguntó, girando sobre sí misma. Horacio, su esposo, corrió hacia las ventanas para verificar si estaban forzadas, pero todo estaba intacto. No había signos de violencia, ni cristales rotos. Era una desaparición quirúrgica. La confusión en sus rostros era total. No podían procesar que una casa de 450 metros cuadrados pudiera ser vaciada sin dejar rastro de vandalismo. Era un misterio que desafiaba su lógica burguesa. Camila, saliendo de su estupor inicial, corrió hacia la cocina, esperando encontrar allí algún refugio o explicación. La seguí con la cámara número 2. Su grito de frustración reverberó por toda la casa cuando vio los huecos donde solían estar el refrigerador inteligente de doble puerta y el horno de convección. Abrió los gabinetes con violencia. Vacíos. Ni un plato, ni una taza, ni siquiera un tenedor. Yo me lo había llevado todo, hasta el último salero. Ella se giró hacia Renato, que acababa de entrar pálido como un papel, y comenzó a golpearle el pecho con los puños cerrados, gritando acusaciones inaudibles pero claramente cargadas de odio. La reina estaba en su castillo, pero el castillo no tenía trono ni despensa. Renato, por su parte, ignoró los golpes de su esposa y corrió escaleras arriba, hacia lo que él llamaba su sala de juegos. Sabía exactamente lo que iban a encontrar, o mejor dicho, lo que no iba a encontrar. Mi hijo había perdido su consola de última generación, su televisor de 65 pulgadas y su sillón ergonómico de $2.000. Todo eso lo había comprado yo con mis bonos anuales. Y todo eso estaba ahora en un depósito seguro a mi nombre.
Lo vi bajar las escaleras minutos después, arrastrando los pies, con la mirada perdida de un niño al que le han quitado sus juguetes favoritos. Se apoyó en la barandilla, derrotado, incapaz de mirar a los ojos a sus suegros o a los arquitectos. Fue entonces cuando el grupo volvió a congregarse en la sala principal, atraídos por la única anomalía visual, en medio de la nada, en el centro exacto de la habitación, iluminada por un rayo de sol casi divino, estaba la silla de plástico blanca que yo había dejado. Era una visión absurda y poderosa, un objeto de $3 presidiendo una mansión de $500,000. Sobre el asiento, el sobre manila lacrado y la nota amarilla brillante esperaban su turno. Camila, temblando de rabia y miedo, se acercó lentamente a la silla como si fuera un artefacto explosivo. Los arquitectos y sus padres formaron un semicírculo detrás de ella, observando con una curiosidad morbosa que no podían disimular. Camila tomó el sobre con manos temblorosas, rompió el sello lacrado con desesperación, rasgando el papel con la misma violencia con la que había roto mis pasajes días atrás. Extrajo el documento legal redactado por el doctor Aragón, la revocación de comodato precario y notificación de desalojo. Sus ojos escanearon rápidamente las líneas formales, saltando de un término legal a otro. Cese de convivencia, plazo improrrogable de 30 días, propiedad exclusiva de Isabel Ramírez. Pude ver cómo su rostro perdía el color, pasando del rojo de la ira al blanco de la comprensión. No era un robo, era un jaque mate legal. Luego, vio la nota amarilla pegada al documento. La leyó en voz alta, quizás involuntariamente, o tal vez porque el silencio era tan pesado que necesitaba llenarlo con algo. Camila, querías espacio para tus muebles nuevos. Aquí lo tienes. Todo lo que había aquí era mío. Igual que esta casa. Tienen 30 días legales para irse. La cerradura ha cambiado. Igual que las reglas. Isabel, su voz se quebró al final. Arrugó la nota en su puño y soltó un grito desgarrador. Una mezcla de histeria y derrota, lanzando los papeles al aire. Los papeles cayeron lentamente al suelo, esparciéndose como confeti en una fiesta fúnebre. La reacción de los arquitectos fue inmediata y profesionalmente devastadora. El hombre cerró su carpeta con un golpe seco. «Señora Duarte, creo que hubo un malentendido sobre la titularidad y disponibilidad del proyecto. Nosotros no trabajamos en propiedades con litigios activos. Con permiso», dijo con frialdad. Hizo una señal a su colega y ambos caminaron hacia la puerta abierta, esquivando a Camila como si fuera contagiosa. Se marcharon sin mirar atrás, llevándose consigo la validación social y los sueños de renovación de mi nuera. La humillación reputacional estaba completa. En su círculo social, la noticia de este incidente correría como la pólvora antes del anochecer. Lucía Guzmán, mi consuegra, se acercó a su hija, pero no para abrazarla. Tomó el documento legal del suelo y lo leyó con sus propios ojos. «Camila, ¿nos mentiste? Nos dijiste que la casa ya estaba a nombre de Renato. Nos hiciste avalar el préstamo del auto con esa garantía», exclamó Lucía, revelando una pieza de información que yo desconocía pero que encajaba perfectamente. Habían usado la expectativa de heredar la casa para endeudarse aún más. Horacio se llevó las manos a la cabeza, mirando a Renato con desprecio absoluto. La alianza familiar basada en el interés económico se estaba fracturando en tiempo real frente a mi cámara. Renato, acorralado por las miradas de sus suegros y los gritos de su esposa, se derrumbó, se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, y comenzó a llorar. No era un llanto de arrepentimiento moral, sino el llanto egoísta de quien se ve despojado de su comodidad. «Mamá, ¿por qué me haces esto?», gimió al aire, como si yo pudiera escucharlo. Y podía, pero él no lo sabía. Ver a mi hijo de 36 años llorando en el suelo de una casa vacía fue doloroso, sí, pero también fue la confirmación de que mi protección anterior solo lo había debilitado. Necesitaba tocar fondo para, tal vez, algún día, aprender a ser un hombre. En ese preciso instante, la tríada de consecuencias se completó con un golpe de gracia técnico. Las luces de la sala parpadearon una vez y se apagaron. El sistema de aire acondicionado dejó de zumbar. El router de internet
Aunque ya no estaba, dejó de emitir señal desde la caja de conexiones en la pared. Mi llamada a las compañías de servicios había surtido efecto. La casa se quedó en silencio total, sin electricidad, sin agua, sin conexión al mundo exterior. La penumbra invadió el espacio, convirtiendo la tarde soleada en un ambiente lúgubre y hostil. Ahora no solo no tenían muebles, no tenían servicios básicos. La casa los estaba expulsando orgánicamente. Camila intentó encender la luz del pasillo, pulsando el interruptor repetidamente con frustración maníaca. Clic, clic, clic. Nada. Sacó su celular para llamar a alguien, a quien fuera, pero se dio cuenta de que la batería estaba baja y no tenía dónde cargarla. Se quedó parada en medio de la sala, rodeada de sus padres decepcionados y su marido inútil, sosteniendo un teléfono muerto en una casa muerta. Miró a su alrededor con terror genuino. Por primera vez, entendió que las paredes no te protegen si no eres el dueño. Te encierran. Los Guzmán, viendo que la situación era insostenible y que no había ni dónde sentarse ni un vaso de agua que ofrecer, decidieron retirarse. «Vámonos, Horacio. Esto es un desastre. Camila, arréglatelas como puedas. Nosotros no vamos a meternos en problemas legales con Isabel», dijo Lucía, dando media vuelta. La lealtad de los cómplices dura hasta que llega la factura. Salieron de la casa apresuradamente, dejando a la pareja sola en su miseria. El sonido del motor de su auto alejándose fue el sello final de su aislamiento. Renato y Camila quedaron solos, dos figuras pequeñas en un espacio inmenso y hostil. Camila se dejó caer en la única silla de plástico, llorando con la cara entre las manos, mientras Renato seguía en el suelo. La imagen era patética y poderosa. Habían perdido el dinero de sus lujos, habían perdido el control de la casa y habían perdido su reputación frente a las personas que más les importaban. Todo lo que les quedaba era la realidad cruda de sus decisiones y un plazo de 30 días que ya había empezado a correr. Yo cerré la aplicación de la cámara con un suspiro profundo, sintiendo cómo se liberaba una tensión que llevaba años acumulada en mis hombros. No había alegría en mi corazón, pero sí una paz inmensa, la paz del deber cumplido conmigo misma. Había recuperado mi respeto, no con gritos, sino con hechos irrefutables. La justicia había sido servida, fría y exacta. En el aeropuerto, la voz por los altavoces anunció mi destino. Vuelo IB6-400 con destino a Madrid. Iniciamos el embarque por la puerta 4. Me levanté de la mesa de la cafetería, tomé mi bolso de mano y mi pasaporte. Caminé hacia la puerta de embarque con paso firme, sintiéndome más ligera que nunca. Dejé atrás a una anciana victimizada y caminé hacia el avión como una mujer libre. Mientras entregaba mi tarjeta de embarque a la azafata, miré una última vez mi teléfono. No para ver la cámara, sino para apagarlo. Durante las próximas 12 horas, yo estaría volando hacia mi nueva vida, mientras ellos tendrían que aprender a vivir, por primera vez, en el mundo real. El vuelo IB6-400 cruzó el Atlántico sumergido en un zumbido constante y tranquilizador. Una canción de cuna mecánica que me arrulló durante 10 horas. Mientras el avión descendía sobre el cielo de Madrid, teñido de un azul intenso que parecía darme la bienvenida, sentí una descompresión física, como si me hubieran quitado un chaleco de plomo que llevaba puesto desde hacía 4 años. No era solo el cambio de uso horario, era el cambio de estatus existencial. Allí arriba, a 10.000 metros de altura, dejé de ser la suegra molesta y volví a ser Isabel, una mujer con pasaporte, nombre propio y voluntad. Al aterrizar y escuchar el sonido de las ruedas tocando la pista, supe que la distancia física entre mi antigua vida y yo se había vuelto insalvable, y esa certeza me provocó una sonrisa genuina que no había sentido en mucho tiempo. En la terminal de llegadas, la ansiedad habitual que me provocaba pensar en volver a casa desapareció por completo. Allí estaba mi hija, esperándome con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos, una imagen que Camila había intentado robarme al romper esos pasajes. El abrazo que nos dimos fue sólido, real, sin las corrientes subterráneas de interés económico que definían mis interacciones con Renato. «Mamá, te ves diferente, te ves libre», me susurró al oído. Y tenía razón.
No le conté los detalles sórdidos en ese momento. No quería manchar nuestro reencuentro con el nombre de Camila. Simplemente le dije que había decidido tomar las riendas de mi vida y que la casa ya no era un problema, sino un activo gestionado. Caminamos hacia la salida y el aire fresco de la tarde madrileña llenó mis pulmones, limpiando los últimos residuos de toxicidad. Las primeras 48 horas en Europa fueron un bálsamo de silencio digital. Mantuve mi teléfono en modo no molestar, permitiendo solo las notificaciones críticas de mi abogado y del sistema de seguridad. Sabía por un breve correo del doctor Aragón que el caos en mi antigua casa había sido absoluto. Sin luz, sin agua y sin muebles. La resistencia de Camila duró menos que un suspiro. Tuvieron que irse esa misma noche a casa de los Guzmán, cargando sus pocas pertenencias en bolsas de basura, porque no tenían cajas. La imagen de Camila, la reina del estilo, llegando a casa de sus padres como una refugiada de su propia arrogancia, era un cierre poético. Su reino había colapsado no por una guerra, sino por falta de suministros básicos que yo proveía. Finalmente, al tercer día, decidí que estaba lista para atender la inevitable llamada de rendición. El nombre de Renato apareció en mi pantalla a las 15:00 horas. No contesté de inmediato. Dejé que sonara, estableciendo una vez más quién controlaba los tiempos. Cuando descolgué, no hubo gritos, ni reclamos. Solo escuché una respiración entrecortada y una voz rota, irreconocible en el hombre que días atrás exigía dinero desde un resort. «Mamá, nos echaron de casa de mis suegros. Camila y su madre se pelearon. No tenemos a dónde ir. Por favor, desbloquea las cuentas. Necesitamos alquilar algo, aunque sea pequeño». «Perdóname», suplicó llorando abiertamente. Escuchar a mi hijo así me dolió. Por supuesto, el instinto materno es un músculo que nunca se atrofia del todo. Pero sabía que ceder ahora sería condenarlo a ser un parásito para siempre. Endurecí mi corazón, no por crueldad, sino por amor pedagógico. «Renato, escúchame bien. No voy a desbloquear nada. Tienes 36 años, 2 manos y un título universitario que yo pagué. La época de los subsidios terminó el día que permitiste que tu esposa me humillara en mi propia mesa». Hice una pausa para que mis palabras calaran hondo. «Vas a buscar un trabajo. Vas a alquilar un techo que puedas pagar con tu sueldo. Y vas a aprender a ser un hombre». «Pero mamá, no podemos», intentó interrumpir, buscando excusas. Lo corté con la autoridad de quien tiene la sartén por el mango. «No hay peros, Renato. Esta es mi condición innegociable. Volveré a hablar contigo solo cuando me llames desde un lugar que esté a tu nombre, pagado con tu dinero, y donde yo sea invitada con respeto, no tolerada como una carga. Hasta entonces, no tienes madre, tienes una acreedora moral». Colgué el teléfono con suavidad, sin azotarlo. No, era un castigo impulsivo. Era la instauración de un nuevo orden mundial en nuestra relación. Me temblaron las manos un poco, pero sabía que era la única medicina que podía salvarlo de su propia mediocridad. El informe final del doctor Aragón llegó una semana después, confirmando la victoria total en el plano legal y físico. La casa estaba oficialmente vacía y cerrada. Renato y Camila habían retirado sus ropas y objetos personales bajo la supervisión de un guardia de seguridad que yo contraté para evitar daños por represalias. El notario me informó que había cambiado nuevamente la combinación de las cerraduras y activado una alarma monitoreada. Ahora, mi hogar de 450 metros cuadrados estaba en hibernación, seguro y protegido, esperando a que yo decidiera su futuro. Ya no era una prisión compartida. Era una propiedad de inversión que se revalorizaba cada día que pasaba, sin ellos dentro deteriorándola. Las consecuencias financieras para la pareja dorada fueron devastadoras y rápidas, tal como había calculado. Sin mi inyección mensual de capital encubierto y sin vivir gratis, su estilo de vida artificial se desmoronó como un castillo de naipes. Me enteré por doña Mireia, que me enviaba reportes de inteligencia vecinal, que el banco había embargado el ESUB de Renato por falta de pago apenas 2 semanas después del desalojo. Al parecer, habían estado usando el dinero de las cuotas del auto para mantener las apariencias en restaurantes, confiando en que yo cubriría el déficit a fin
de mes. Al cerrarse el grifo de mi pensión, la realidad bancaria los atropelló sin piedad. En cuanto a Camila, su caída reputacional fue absoluta en el microcosmos de nuestro barrio y su círculo social. La historia de la nuera que fue desalojada por la suegra a la que llamaba senil corrió como la pólvora. Los arquitectos, al parecer, no fueron discretos sobre lo que vieron esa tarde. Doña Mireia me contó con deleite que Camila había cerrado sus cuentas de Instagram y Facebook, incapaz de soportar la vergüenza pública y las preguntas malintencionadas sobre por qué vivía ahora en un apartamento, estudio en las afueras. Su máscara de perfección se había roto, revelando la precariedad que escondía detrás. Ya no era la dueña de nada, ni siquiera de su propia narrativa. Mientras tanto, mi vida en Europa florecía con una rutina sencilla, pero profundamente digna. Mis días ya no giraban en torno a esconderme en un cuarto de servicio o esperar a que la cocina estuviera libre. Me despertaba cuando quería, desayunaba tostadas con aceite de oliva en una terraza soleada y paseaba por parques donde nadie me miraba con desdén. Recuperé el placer de la lectura sin interrupciones y la alegría de cocinar para mi hija y para mí, sabiendo que mi esfuerzo era valorado y agradecido. Cada euro que gastaba era mío, disfrutado sin culpa y sin la sombra de estar siendo auditada por una nuera codiciosa. La libertad tenía un sabor dulce, mucho mejor que cualquier plato sofisticado que Camila hubiera intentado preparar. A veces pensaba en la casa vacía, allá lejos, al otro lado del océano. Curiosamente, ya no sentía nostalgia por los objetos que había donado o vendido. Me di cuenta de que lo que realmente me ataba a ese lugar no eran los muebles, sino la historia de mis sacrificios. Al vaciarla, había purgado el dolor. Ahora, estaba considerando ponerla en alquiler a través de una agencia de lujo. Con la renta mensual que generaría esa propiedad en esa ubicación exclusiva, podría financiar mi estancia en Europa indefinidamente. La casa pasaría de ser mi jaula a ser mi empleada, trabajando para mí y financiando mi vejez dorada. La ironía de que Camila quisiera la casa para lucirse y yo la usara para ser libre me hacía sonreír. Mi relación con mi hija se fortaleció en estos meses. Ella escuchó toda la historia, vio las pruebas, escuchó el audio de WhatsApp y lloró de rabia por lo que había soportado en silencio. «Hiciste lo correcto, mamá. No solo te salvaste tú, tal vez salvaste a Renato de ser un títere para siempre», me dijo una noche. Esa validación fue el último sello que necesitaba mi conciencia. Entendí que la dignidad no es algo que se negocia. Es algo que se defiende, a veces con uñas y dientes, y a veces con un cerrajero y un camión de mudanzas. No me arrepentía de nada, ni de un solo dólar gastado en el abogado, ni de una sola silla retirada. Una tarde, sentada en una pequeña plaza viendo caer el atardecer sobre los tejados de Madrid, saqué de mi bolso la nueva llave de la casa, esa que me había enviado el doctor Aragón por correo certificado. Brillaba bajo la luz naranja del sol, dorada y pesada. La sostuve en mi palma, sintiendo su frío metal. Pensé en la llave barata que Camila me había dado con condescendencia, esa que apenas abría la puerta de servicio. Ahora yo tenía la llave maestra de mi destino. Nadie volvería a decirme a qué hora podía entrar a mi cocina o en qué debía gastar mis ahorros. Había recuperado mi voz y sonaba clara y fuerte. Levanté mi copa de vino tinto hacia el horizonte, brindando por mí misma, por la Isabel que fregó pisos en 1999 y por la Isabel que ejecutó un plan maestro en 2024. Ambas eran la misma mujer indomable. Recordé la cara de Camila leyendo mi nota y supe que esa lección le duraría toda la vida. Bebí un sorbo, disfrutando el sabor a uva y madera, y dejé que la frase final de mi historia se formara en mi mente, tan sólida como la escritura de mi propiedad. Camila quería ser la reina de mi castillo, pero olvidó que un castillo no son las piedras, sino quien tiene la llave. Ahora ella tiene las paredes y yo tengo mi vida.